muchas gracias a todos los integrantes de IES y a Lucía por haberme invitado. La verdad que es un gusto estar acá. Es un lugar a quien yo le debo mucho. Y estoy muy impresionada porque cuando pienso que son 30 años y todos estamos tan jóvenes, ahí hay algo ha pasado. El secreto de la historia. Sí, y bueno, yo les voy a hablar de un tema que es bastante menos ameno en ese sentido, que de Mónica, de que es apología casi del engaño, como yo le decía a Alejandro que estabas haciendo. Yo les voy a contar una partecita de un proyecto de investigación que ahora se está convirtiendo en un libro que estoy escribiendo con un colega sociólogo que se llama Gabriel Kessler y que es el resultado un poco de una larga amistad, de un interés recíproco sobre nuestros trabajos y haber compartido también una misma institución donde dábamos clase, y los dos nos dimos cuenta que él estaba trabajando sobre la inseguridad y yo que venía muchos años trabajando sobre la sociabilidad, sobre la violencia en Argentina, pero que siempre terminaba cuando la gente se moría. Y yo había terminado mi libro sobre el duelo y hablando de una conversación telefónica con Gabriel me dice: ¿qué vas a hacer? No, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a la muerte. Dijo: no me digas, yo también. Dice: mira, yo estaba pensando. Dice: ¿por qué? Y bueno, le digo: precisamente porque yo siempre los dejo cuando las personas se mueren. Y hay todo un después y que a mí me gustaría explorar. Por otro lado, claro, yo era consciente que hay una literatura que es gigantesca y que por supuesto yo no había leído, pero en ese momento era consciente que no había leído ni siquiera los clásicos de la historiografía. Entonces, tengo un amigo que es un experto en Aries. Entonces digo, bueno, voy a empezar por lo menos es una excusa que yo tenía para empezar a leer, por ejemplo, a Aries. Y así empezamos a imaginar un proyecto de investigación que terminó siendo un proyecto de investigación realmente gigante, que codirigimos con Gabriel, donde es de una larga duración, porque busca atacar la muerte y su relación con la política, en el sentido más amplio que ustedes se puedan imaginar, en el siglo desde la independencia hasta hoy en la mañana. Y en el cual participan sociólogos, antropólogos e historiadores. Nosotros armamos ese megaproyecto y lo empezamos a dirigir con Gabriel. Han surgido varias tesis y después dijimos, bueno, ¿por qué nosotros no tomamos veníamos dirigiendo, acá yo tenía mi proyecto personal que es la muerte que el Estado celebra, la muerte que el Estado conmemora, que es especialmente sobre las primeras décadas del siglo XX, pero también el Estado no se puede pensar la muerte sin el Estado, y también nosotros sabemos que el Estado mata y el Estado provoca la muerte. Entonces, yo venía trabajando sobre el delito y sobre los conflictos, y Gabriel venía trabajando sobre la inseguridad, razón por la cual la confluencia era bastante natural. Entonces, lo que nos faltaba era encontrar una periodización. Yo quería seguir siendo historiadora y él quiere seguir siendo sociólogo. Entonces empezamos ahí y dijimos, bueno, sobre la década de los 70 hay muchas cosas escritas, hemos aprendido mucho, sabemos bastante menos sobre lo que sigue después, y lo que sigue después, por otro lado, es incomprensible, sin lo que había pasado en los 70, inclusive sin lo que pasó antes. Entonces, a partir de ahí, armamos un proyecto que ahora estamos terminando. Los últimos ya están corregidos los manuscritos, que se va a publicar a mediados del año próximo. Yo les voy a contar hoy brevemente lo que serían 2 capítulos del libro, más o menos. 2 capítulos del libro que es mucho más grande. Pero antes de empezar a dar los resultados y también cómo trabajamos, qué es lo que nos interesa, quiero
claro, quiero hacer algunas precisiones. Primero, no trabajamos sobre la muerte, sobre cualquier tipo de muerte, sino sobre la muerte violenta. Y dentro de las muertes violentas es la muerte violenta intencional que se provoca a una persona indefensa e inocente por un individuo o un grupo de individuos que tienen poder. Primera delimitación. Son muertes distintas a las que perpetró el Estado durante la última dictadura, o sea, entre el 76 y el 83. Suceden, podríamos decir, en democracia y se vinculan de maneras muy diferentes y que nosotros tratamos de ir revelando y de ir precisando en el curso del libro con ese pasado reciente. Hay una hipótesis general, podríamos decir, y que es que la relación entre las muertes de la dictadura y las muertes violentas de la postdictadura, de la transición democrática, de los últimos 30 años de la historia argentina, tiene una relación directa y al mismo tiempo muy compleja. Directa porque el conocimiento público de las prácticas dictatoriales que dio a conocer el gobierno democrático, al mismo tiempo los juicios y el proceso de construcción de una memoria de la violencia estatal, propició una sensibilidad nueva que orientará la recepción de ciertos acontecimientos y consolidará una nueva manera de ver y de sentir varios temas, entre ellos la muerte evitable a seres inocentes. Desde esta perspectiva, yo creo que el pasado traumático argentino, las desapariciones, porque no se habla de muerte, alentaron la reacción social y la resistencia pública contra las autoridades que mataban. Uno podría decir que ante tanta degradación de la muerte en la dictadura, las muertes que nosotros analizamos podrían ser una respuesta como una reacción a ellas. Pero al mismo tiempo, yo creo que la atención política y pública en las muertes violentas del pasado y la construcción de esa memoria relegaron de las preocupaciones ciudadanas y políticas a otras muertes. Y esto se ve claramente si yo pongo el foco, como lo hacemos, qué es lo que pasa en los 80, para hacer gozar en la priorización, qué es lo que pasa también en los 90. Ahora, ¿qué se puede aportar? ¿Qué es lo que nosotros podemos decir en relación a la inmensa literatura que se ha escrito y que se sigue escribiendo en relación a estos años? Bueno, por un lado es el foco. Nosotros nos centramos en la muerte, en el proceso de morir y también en la forma de matar. En ese sentido, digamos, hay una diferencia con las otras aproximaciones. Y la segunda pregunta es, ¿por qué la muerte? Porque otra de las propuestas que nosotros queremos hacer es que la muerte violenta contribuyó de manera significativa a reconfigurar a la sociedad argentina de las últimas décadas, sobre todo en los cambios que alentaron y en la capacidad que tuvieron algunas muertes, que son las que yo estudio, de las cuales voy a hablar hoy, la capacidad que tuvieron para plantear nuevos problemas que nutrieron de nuevos contenidos a la democracia. La transición democrática no es solamente recuperar lo del pasado que había clausurado la dictadura, sino también proponer nuevas cosas de las cuales las muertes violentas cumplen un papel fundamental. Hay una relación directa entre estas muertes violentas y los problemas públicos, es decir, la capacidad de presentar temas, de proponer una agenda, para tomar una palabra que me gusta tanto, acciones que movilizan a sectores de la sociedad, que concitan la opinión de los expertos y que reclaman la intervención de las autoridades. Esto es un problema público y las muertes violentas plantean, algunas muertes violentas los plantean. ¿Cuáles son ellas? ¿En cuáles de centro nos centramos? Y bueno, nos centramos en la muerte de un banquero, que es Osvaldo Sivak, que va a ser secuestrado el 28 de julio de 1975, luego va a ser asesinado en la ciudad de Buenos Aires, pues ahí lo asesinan,
aparece 2 años después y va a ser asesinado por integrantes de la Policía Federal y por exintegrantes de los servicios de inteligencia del Estado vinculados con el terrorismo de Estado. 3 jóvenes, me centro también, 3 jóvenes de Ingeniero Bunge, que es una localidad de la provincia de Buenos Aires, que van a ser asesinados por la policía de la provincia de Buenos Aires mientras bebían pacíficamente cerveza en la puerta de un almacén en 1987, que es el momento en que aparece Sivak y las dos interactúan. Son 2 muertes que se potencian y se nutren mutuamente. Me baso, por supuesto, en María Soledad Morales, que va a ser asesinada en 1990 en Catamarca, cuando sale de una fiesta de la primavera, y va a ser asesinada por jóvenes directamente vinculados al poder político de la provincia de Catamarca. Nos centramos en Omar Carrasco, que va a ser encontrado muerto en abril de 1994 dentro del cuartel de Zapala. Hacía 2 días que había ingresado a hacer el servicio militar obligatorio. También en José Luis Cabezas, que es un periodista asesinado en 1997 en enero en Pinamar. Maximiliano Costec y Darío Santillán, que son movimientos de trabajadores desocupados que van a ser asesinados en Avellaneda el 26 de junio de 2002, y Naxen Bloomberg, que va a ser un joven secuestrado y asesinado en Martínez el 17 de mayo de 2004. Por supuesto que hubo muchísimas otras muertes violentas, más aún. El primer capítulo de nuestro libro es hacer un mapeo de las muertes violentas que hay en Argentina entre 1980 aproximadamente y 2008, que es donde tenemos más o menos datos, y lo que da eso es realmente impresionante. Pero yo me voy a centrar ahora en estas porque plantean temas nuevos, o se asocian a los contemporáneos, las asocian con temas nuevos, y porque comparten, a pesar de las enormes diferencias que hay entre una María Soledad y Osvaldo Sivak, para decirlo evidente, el hecho de que el Estado aparece directamente implicado en la muerte o encubriendo a los asesinados. Es posible entonces, a partir de estos casos, seguir las discusiones públicas en torno a la violencia legítima del Estado o a la violencia ilegítima que el Estado ejercía. Bueno, nosotros sabemos que la experiencia de la muerte es irrecuperable, que toda muerte es singular. A partir de estas singularidades, lo que nosotros hicimos fue construir casos. Es decir, los casos son empíricos, es decir, que existen en un momento y en un lugar, las muertes pasaron, pero también devinieron tales en el curso de la investigación. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de una muerte y después fuimos incorporando al análisis todo lo que esa muerte generó desde que sucedió. Discursos, prácticas, movimientos sociales, cambios políticos. Y la temporalidad es fundamental en la construcción de los casos y también en la reflexión o la interpretación que nosotros hacemos. ¿Cuáles son los documentos con los cuales trabajamos en esta parte? Bueno, por un lado, los diarios de tirada nacional. Hay 3 diarios que nosotros hemos trabajado siempre, que es La Nación, Clarín y Página 12. Por supuesto que los periódicos locales de los lugares de las ciudades, las pequeñas localidades donde pasaban las muertes, son también de la provincia. Algunos programas de radio, algunos programas de televisión que se han conservado, como por ejemplo el de Juan Mandelbaum, que fue célebre. También, por supuesto, las revistas como Somos, Noticias, Gente y 7 Días. Bueno, la cantidad de literatura que produjeron en estos casos, porque, bueno, ustedes ya se habrán dado cuenta, son casos exitosos, y en esto yo no lo diría delante de un familiar, tuvieron la eficacia de generar la suficiente conmoción y capacidad de interpelar al Estado, que entonces han producido una cantidad coincide con un momento de transformación de la profesión periodística, entonces una cantidad de periodismo de investigación vinculada con eso. Por supuesto que esa literatura posterior también nosotros la trabajamos, así como también, por supuesto, con aproximadamente hemos hecho 90 entrevistas más o menos en total para todo el libro, no solamente para estos casos. 3 puntos me interesan destacar hoy acá. Por un lado, el cuerpo muerto como el generador inicial de las emociones y de las peticiones a los poderes públicos.
Por otro lado, cuáles son los problemas públicos que plantea la muerte violenta y cuáles son las consecuencias o lo que nosotros llamamos los cambios políticos, sociales y culturales que se pueden asociar con ella. Nosotros nos detenemos bastante a reconstruir y a mostrar todos los aspectos relacionados con el acto de matar y el acto de morir, el derrotero, los derroteros que surgen los cuerpos, qué es lo que se hizo o lo que se presupone que se hizo con esos cuerpos, porque otro de los argumentos muy fuertes es que nosotros estamos convencidos que es aquí una clave fundamental para entender lo que sucede luego, no solamente para que exista una condena judicial, para que exista castigo, lo cual es obvio, sino también para la indignación social y también para la capacidad de interpelar y de responder al problema público. A partir de eso, y una vez que se larga el tema, todo el mundo tiene que decir algo. No es necesario hablar. Sabemos que la materialidad del cuerpo lo convierte en un vehículo importante para que la gente constate valores, impugne prácticas, localice demandas y piense o repase sus vínculos con la muerte y con la persona muerta. Un elemento común de todos es que todos desaparecen. Permanecen desaparecidos, van a ser escondidos, algunos van a ser violados, van a ser abandonados en lugares donde era muy fácil encontrarlos. Y cuando aparecen, bueno, lo primero que se provoca es la conmoción, es decir, una experiencia que hace muy primaria y muy básica, que hace que la gente que no pertenezca a el círculo más íntimo de la familia, que no puede presumir que puede sentir la pena y el dolor por una muerte, se siente encarcelada. Y en eso lo que ha pasado con el cuerpo, o la frase que aparece permanentemente, ¿qué forma de matar es esta?, cumple un papel fundamental. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no hay buena muerte. No hay buena muerte y se trastoca la secuencia de los ritos mortuorios y las prácticas sociales que habitualmente los acompañan. Los diferentes momentos del ritual mortuorio, desde la oración, la separación, la integración, conmemoración, se alteran de una manera brutal. Y al ser objeto de investigaciones judiciales que se prolongan en el tiempo, la inhumación no clausura el proceso de morir. Mueren mal una y otra vez. Y esto aparece permanentemente. La necesidad de saber cuáles fueron las circunstancias que rodearon a la muerte y cómo fue la muerte se impone rápidamente. Y en esa búsqueda de la verdad, el cuerpo muerto ya no habla por su propia cuenta. Su multivolcalidad, que es una de sus eficacias, y la capacidad de convertirse en símbolos, es que el muerto no habla y todos pueden hablar con él. Y por eso es tan productivo la pregunta en términos políticos. ¿Quiénes expresan esa multivocalidad? La justicia, a través de los expertos, los familiares, los amigos, los conocidos, los ciudadanos, los sospechosos, los dirigentes políticos y los funcionarios. Todos hablan por el muerto. Entre el saber experto, el saber social y el chisme, con temporalidades ligeramente diferentes, se cuentan varias muertes posibles que impresionan por su crudeza. Las primeras versiones oficiales van a ir en paralelo a comentarios, a versiones e intrigas que quisieron violar, por supuesto, el honor de las víctimas. Contrarrelatos, movilizaciones, fotografías, declaraciones desarticularon esos chismes. Una de las cosas que me impresionó, me parece muy interesante, es que más allá de todo lo que se dijo de María Soledad, todo vinculado a su sexualidad, más allá de todo lo que se dijo sobre Omar Carrasco, por supuesto, vinculado a la sexualidad, eso no funcionó, no desactivó la indignación y no menguó la protesta social, sino lo que provocó fue precisamente la reacción contraria. Cuando el presidente Carlos Menem dice, parece que a Luque se le fue una chinita, eso lo que generó es duplicó la cantidad de gente que participa, por ejemplo, en las marchas del silencio. En ese proceso de reconstrucción es fundamental la biografía de los muertos, es decir, el discurso que deshonra a las víctimas, la construcción de la honorabilidad, se construye a partir de su propia biografía. Las biografías son importantes para restituirle humanidad y para imponer lo que nosotros llamamos el principio de víctima inocente.
la figura de la víctima inocente es condición necesaria para la indignación popular y la ulterior acción colectiva. Las vidas, o sea, para decírselo rápidamente, estos muertos no son sospechados de estar vinculados con el delito, no son peligrosos, digamos, no tienen ningún problema a priori con la ley y hay un proceso de construcción que es colectiva, que es familiar, de una biografía honorable y que se inscriba dentro de las expectativas sociales medias, podemos decir, que es lo que se espera de la vida de una persona más o menos de edad y la condición que ellos vendrían a representar. Esas vidas se recuperan no porque encarnen conductas ejemplares y valores capaces de alertar identificaciones, como puede pasar con lo que sucede con ciertas personalidades públicas, sino fundamentalmente para legitimar públicamente la reparación, la demanda de reparación de esa y de otras muertes. Sus CDs contienen datos mínimos, pero suficientes para mostrar la moralidad y honestidad de estos muertos y de su entorno. Por supuesto que la prensa investiga los pasados de estos muertos. Sus familiares exhiben retazos de sus vidas y se multiplican relatos que permiten imaginar vidas ordinarias de gentes ordinarias, comunes, truncadas por una muerte inesperada y aberrante. Las fotografías y las imágenes visuales son fundamentales para insertar al muerto en un mundo de relaciones afectivas. El vínculo en esta instancia es con la víctima en tanto ser vivo, arrancado de la vida. Es una muerte que no se puede atribuir ni al azar ni a la excepcionalidad. Como ha demostrado Meritarla, son muertes gratuitas, innecesarias y por eso es que son moralmente inaceptables. Se trata de la solidaridad más clásica, pero también los pronunciamientos públicos y las movilizaciones muestran una identificación con la posible condición de víctima que alcanza relevancia local y nacional. Es también y además una identificación colectiva con problemas mayores que exigen un camino alternativo, colectivo, al propuesto por las autoridades y por el Estado. Estas muertes, y es acá donde reside para mí una de las razones de su importancia política, interpelan al Estado en un momento en que se discute la forma y el modo en que un Estado democrático debe ejercer la autoridad y el monopolio de la violencia. Y acá, nuevamente, el cuerpo es central. A pesar de estar inertes, porque están muertos, obviamente, se transforma el cuerpo en un actor con una mayor capacidad de agencia que cuando esta pobre gente estaba viva, en el sentido que le da la Arturo, en cuanto tienen capacidad de producir un cambio social. Y fue precisamente en los cuerpos muertos en donde se sitúa y se dramatiza precisamente el reclamo de derechos civiles y la denuncia de los métodos represivos utilizados por las distintas fuerzas del Estado. Fue a partir y a través de estos cadáveres que se impugnan valores, se cuestionan prácticas y se ponen en jaque categorías sociales enteras. ¿De quiénes hablan entonces estos muertos? ¿De qué? Por supuesto que de sí mismos y al mismo tiempo de otros retos. Condensan una vida única y otros destinos trágicos semejantes. Se insertan en una serie de muertes similares y al mismo tiempo permiten que estas puedan ser reactivadas, conocidas públicamente, reconocidas y o aclaradas. Ponen en acción, ponen en movimiento una cantidad de muertes similares. Si uno las mira en perspectiva, ninguna de las muertes de las cuales yo les estoy hablando hoy fueron excepcionales en el sentido de únicas, pero sí fueron únicas en su capacidad de trascenderse a sí misma y en su capacidad de permitir que a partir de ellas se fueran ampliando sucesivamente demandas e impugnaciones políticas y sociales, porque una de las preguntas que articula la investigación es por qué estas y no otras, o dicho al revés, es qué es lo que tiene que tener una muerte de una persona común, una muerte que solamente uno podría pensar, puede ser sentida y puede ser llorada por el círculo de los familiares, pero trasciende el espacio público, se politiza y genera y tiene un impacto que es mayor. Digamos, ¿qué es lo que tiene que tener una muerte para ser eficaz en términos políticos? Esa es un poco la pregunta. Si la biografía post-mortem inicialmente legitima las peticiones de esclarecimiento de cada muerte en particular,
Al entrar en serie con otros cuerpos muertos, estas biografías ofrecen la posibilidad, y este es uno de sus éxitos, yo creo, de inaugurar, o así se proponen, una nueva biografía colectiva que inicie un nuevo vínculo entre el presente y el futuro. No todas las muertes violentas plantean problemas públicos, sí las que yo estoy analizando. Por ejemplo, ¿cuáles son las cosas que plantean? El secuestro y el asesinato de Waldo Sivak, lo primero que destapó va a ser la participación de ex-represores, muchos de ellos todavía funcionarios del Estado, dedicados al delito común en democracia, y que digamos, las enormes expectativas del discurso alfonsinista, de las capacidades todopoderosas y autotransformadoras de la democracia, es el principal mentir. De hecho, esto para los detalles, pero nosotros reconstruimos día a día, digamos, qué es lo que pasaba en el gobierno, y el gobierno no entendía ni lo que estaba pasando, porque además los asesoraban los de los secuestradores, en fin, es una telaraña realmente que provoca escalofríos 30 años después, imagínense en ese momento. Y el crimen de María, y por otro lado también Sivak remite a una práctica del pasado reciente, que es la desaparición y la muerte. Y en un momento donde estaban por otro lado los juicios y también qué hacer hasta dónde vivir con ellos. El crimen de María Soledad fue transformado en una muestra de los abusos y la impunidad del poder político de la provincia de Cajamarca, lo que se conoce como los abusos del poder de los hijos del poder. Y alentó y hace que entren en serie y después se estimula otros reclamos, por ejemplo, Santiago Lutero, para darles un ejemplo. El asesinato de Omar Carrasco se convirtió en un referente de la violencia verbal y física aplicada a los cuerpos de los soldados y en la prueba de la obsolescencia de la instrucción militar a los jóvenes civiles argentinos que se había instaurado, como sabemos, a principios del siglo XX. Los asesinatos de jóvenes en la localidad de Ingeniero Busque y luego la muerte de Walter Bulacio, porque si algo permanece en la Argentina es lo que se conoce hoy como violencia institucional o como gatillo fácil, cuya categoría inaugura precisamente los jóvenes de Ingeniero Busque, fueron unas muestras de la persistencia del autoritarismo en una institución policial que viene militarizándose desde 1930, que es lo que dice y también hasta donde vuelven estas muertes. Y son también un desacople entre los derechos políticos recuperados y los derechos civiles que siguen estando vulnerados. El asesinato de militantes piqueteros desnudaría la existencia de una maquinaria represiva de las distintas fuerzas del Estado nacional y en la provincia de Buenos Aires. Y el secuestro y el posterior asesinato de Jackson Brunberg se va a tornar en la muestra palmaria de la inseguridad que enfrentaba toda la sociedad y dejó especialmente al descubierto la ineficacia policial frente al delito y la falta de políticas públicas en relación al tema. La constitución de estos problemas públicos fue el resultado de un trabajo de diferentes actores, no una consecuencia obligada de ciertas condiciones objetivas o de la gravedad sustantiva de cada uno de los temas que lograron encarnar estas muertes en particular. Hay regularidades en la construcción del problema. En primer lugar, una muerte para ser exitosa tiene que salir del anonimato. Tiene que vencer la posibilidad de seguir permaneciendo como una muerte individual, tiene que sumarse a una serie incontable de crímenes impunes y jamás esclarecidos. Para ello, un grupo de actores se encontró, aunque sea de un modo provisorio, un tema o un problema que permita poner en relación una muerte en particular con un tema más, que es el crimen y su demanda puntual de justicia. La violación y el asesinato de María Soledad reactivó, por supuesto, muertes de mujeres jóvenes provocadas también por integrantes de la élite política de otras provincias. El crimen de Ingeniero Busque destapó otras muertes de jóvenes de barrios populares, además permitió que se recuperaran denuncias de muertes violentas realizadas a inicios de los años 70 y que se habían silenciado durante la dictadura militar. Otras muertes se vincularon con y dieron a conocer muertes cercanas en el tiempo y también entraron en serie con otros asesinatos de tiempos pretéritos atribuidos a causas semejantes. Así,
todos estos casos dieron autoridad a muertes que no la tuvieron cuando acaecieron. Hicieron conocer el nombre, mostraron imágenes en vida, se relacionaron entre sí y se potenciaron mutuamente. Es lo que Boltanski llama el proceso de desingularización, en cuanto un caso individual busca la generalidad, condición necesaria para el pasaje paulatino de la muerte y dolor privado a un problema público. Además del tiempo público que una muerte inaugura, al ubicarse en una serie con otras, estableció una temporalidad mayor que unía pasado y presente. Por un lado, aparece la idea que encarnan un problema de cierta data. Venimos sufriendo hace décadas. Esto ya viene pasando, estamos hartos, basta. Y por otro lado, esas muertes presentes y anteriores aparecían por la persistencia de las peores marcas de un pasado que se quería definitivamente erradicar. Estos vínculos distintos, con distintos momentos del pasado en realidad, que nos pueden parecer anacrónicos, se comprenden, yo creo, en el marco de la restauración democrática y de las mutaciones previas que la dictadura no permitió discutir y que luego van a eclosionar. Me refiero, por ejemplo, a la posibilidad de cuestionar las formas de ejercer el poder político, el poder policial y el poder militar. También a la posibilidad de contestar en el espacio público las alusiones a la sexualidad, en particular de rechazar los intentos de culpabilizar a una víctima mujer, por ejemplo, por su supuesta, o no, poco importa, vida sexual libre. En todos los casos analizados se reavivó el sentimiento de una sensibilidad frente a la violencia muy importante y de una necesidad de discutir los límites del poder público y de una renovada demanda de libertad a las acciones privadas sin que estén mediadas por un juicio moral. El pasaje de las muertes a casos y de los casos a problemas públicos necesitan también de distintos actores y de su proyección de una escala local a una escala nacional. Fueron necesarios lo que Becker llamó emprendedores morales y también una minoría relativamente activa que es la que participa y la que estimula y organiza las movilizaciones. Son muertes que se nacionalizan y uno de los reproches que ustedes me pueden hacer es que tengo una versión nacional que también es porteñocéntrica y después de terminar con eso. Se nacionalizan en un doble sentido, porque hay un público nacional interesado, lo que no quiere decir que todas las muertes interpelen a los mismos públicos, ese es un tema que también nos interesa y en todo caso lo dejo para el final, para la discusión, y los problemas mayores que plantean importan dónde sucedió, pero no solamente dónde sucedió. ¿Qué cambios políticos, sociales y culturales producen estas muertes? Bueno, acá lo que nosotros hacemos es diferenciar dos registros analíticos. Uno es la operación metodológica retrospectiva que nosotros realizamos, la reconstrucción histórica, y por el otro lado las referencias de los agentes históricos, la mayoría de ellos, la primera vez que trabajo con vivos, la mayoría de los familiares, de los amigos, de los dirigentes políticos están vivos, entonces nosotros los hemos entrevistado a todos y tienen una interpretación que ha ido variando y ha sido organizada por el tiempo. Y cuando uno ve, digamos, y estos actores asocian de modo directo las muertes por una ruptura en particular. Y bueno, cuando uno hace la reconstrucción uno ve que un registro y el otro por supuesto que no coinciden. Bueno, sabemos, los historiadores sabemos lo difícil que son las innovaciones políticas y mi hipótesis es que fueron las formas de estas muertes, desaparición, posterior hallazgo mutilado del cuerpo, difusión de los ritos privados de gloria a Dios, versiones y declaraciones de funcionarios poniendo en duda la moralidad de las víctimas, la que posibilitaron en gran medida la producción de un tipo de crisis particular, lo que Koselleck llamó una disyunción entre el espacio de experiencias y el horizonte de expectativas. El espacio de experiencias está, como lo sabemos, conformado por el pasado sedimentado que perdura en el presente, construido como una amalgama de fragmentos culturales y sociales de diferentes tradiciones heredadas y transmitidas generacionalmente. El horizonte de expectativas es futuro en el presente, lo que se espera que suceda. Los momentos de crisis se producen cuando lo que proviene del pasado ya no es aceptado como continuidad en el futuro. Y estas muertes pusieron en cuestión la continuidad de ese
precisamente de ese pasado. Tuvieron como desenlace un proceso que sometió a crítica a los contenidos heredados y a las instituciones y personajes que los encarnaban. En las entrevistas, por ejemplo, las crisis desatadas por las muertes y por las formas de matar fueron claramente percibidos como un punto de inflexión, como un basta con lo heredado, que más o menos repentinamente se había vuelto insoportable, imposible de continuar así. Por ejemplo, el caso María Soledad transformó lo que en el pasado era considerado un gobierno paternalista y popular en un régimen cruel y violento. Y el asesinato de jóvenes, por ejemplo, de ingeniero Bunge por la policía, una práctica casi habitual en plena efervescencia democrática que hizo insoportable para todos los vecinos de barrio, primero, y luego para parte de la sociedad, esa violación de derechos. ¿Cómo tipificar y entender estos cambios? Bueno, lo que nosotros hacemos aquí es seguir a Carroll, que busca los cambios, es un libro famoso de los 90, que se trata de otro tipo de cambios, nosotros tratamos de aplicar a las muertes, que busca los cambios a las sociedades a partir de la politización de los participantes, de las instituciones, de las prácticas políticas y de la cultura política. Y lo que nosotros hacemos es sumar un aspecto que fue la politización, la conformación de movimientos u organizaciones que en el modelo de Carroll es una situación de partida. Bueno, lo primero que se observa es que muchos de los familiares allegados a los muertos se transforman en actores políticos y sociales, con diferente grado de perduración en el espacio público, desde Marta Llamante de Silva, que después es una carrera política, hasta que está más de dibujado desde Buenos Aires, pero es una figura clave todavía, o la mamá de María Soledad Morales para dar los casos. A partir de la movilización por una muerte se conforman nuevos movimientos como uno que es fundamental todavía hoy. Son movimientos que después van a tener una relación variable con el caso que les va a dar origen. Pero como por ejemplo la CORREPI, que es la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, que es una de las primeras instituciones de lucha contra la violencia policial que nace a partir, está íntimamente vinculada con el asesinato de ingeniero Bunge. Y después, bueno, el crimen de Axel, por ejemplo, de Axel Bloomberg originó la Fundación Axel Bloomberg, que tuvo muy cortita vida como los intereses políticos de su padre. Por ejemplo, también en Catamarca se crea la Comisión de Padres, que va a ser nacida inmediatamente después del crimen de María Soledad Morales, que se va a convertir luego en la Comisión Pro Esclarecimiento del Crimen, la COPE, y que luego daría forma al movimiento de mujeres catamarqueñas con un protagonismo político central en la destitución de la familia gobernante, que después van a integrar el Frente Cívico y Social, el que va a gobernar Catamarca por 20 años. Las muertes también han sido seguidas de un conglomerado de medidas que van desde proyectos de reformas al Código Penal hasta modificaciones parciales de ciertas penas a través de modificaciones a normas de política criminal, reparaciones en dinero a las víctimas o a sus familiares y la creación de nuevos organismos. Nosotros hemos reconstruido en detalle qué es lo que pasa con el servicio militar obligatorio y bueno, lo que da es que hay una relación muy directa entre la muerte de Omar Carrasco y el fin del servicio militar obligatorio. En realidad, cuando uno ve los actores directamente involucrados con el caso y con el crecimiento del crimen, por lo menos en los discursos públicos, no tenían como meta, como objetivo la resolución del servicio militar, lo que no quiere decir que no existiera el fondo que el Frente para la supresión del servicio militar obligatorio que se va a aplicar después, pero la relación es muy directa. Lo que me interesa marcar es que no hay una relación, que no hay una línea recta, y por otro lado que los propios actores van imaginando la solución y el desenlace de los conflictos en la propia acción. Hay muchas ideas preconcebidas, pero también las prácticas son las que digamos, generan muchas ideas. Y esto se da absolutamente en todos los casos. Si uno toma un organismo, toma una ley, más o menos la configuración, digamos, lo que da es más o menos esto. Siempre va a haber, por supuesto, recambio de autoridades, renuncias de funcionarios, la policía, por supuesto, que en todos los casos va a ser cuestionada, algunos recambios, etc. Dentro de la estructura estatal también se van a crear agencias especiales.
Los cambios en la cultura política son bastante más complicados de así, son difíciles de precisar. En términos generales, lo que sí se observa es transformaciones en el lenguaje, en los temas que van a entrar en el debate, en el repertorio de acción y también en la forma en que se van a expresar las demandas. Esta dimensión, por ejemplo, los casos llevan a la incorporación o difusión de nuevas palabras y categorías. Cada muerte fue proporcionando un léxico rápidamente identificable por la sociedad. Por ejemplo, el asesinato de Silex llevó a la noción de mano de obra desocupada, para referirse a ex represores que en democracia se dedicaban al secuestro, exorcismo y otros delitos. A partir de la masacre de Ingeniero Busque es como se acuña el término gatillo fácil, que todos identificamos hoy, y así. Y, por ejemplo, la muerte de José Luis Cabezas refuerza la idea de impunidad que ya está presente para referirse a los crímenes del terrorismo del Estado. Se va a asociar a la idea de mafias, que es la muerte dudosa y violenta, es la muerte de Betz durante la década de los 90, ligadas al poder y asociadas con una figura emblemática que es Chabrán. Y más en general, los casos de muertes ante robos o secuestros cambiaron la clásica tipificación de casos policiales a los casos de inseguridad. Y ahora la inseguridad engloba lo que ustedes se quieran poner, lo pueden creer. Estas nuevas categorías cognitivas actúan como marcos de legibilidad social de nuevos eventos. Por lo demás, ciertas categorías, como inseguridad o impunidad, permiten establecer vínculos entre problemas que podrían ser vistos como distintos. Por ejemplo, entre crímenes, violencia policial de género y accidentes bajo el común denominador de inseguridad con sus respectivas denominaciones particulares. Impunidad, por ejemplo, permite reunir casos aún más disímiles, pero con el rasgo compartido de que no se hizo justicia. Algunas de estas muertes, en realidad, fueron seguidas de procesos de canonización popular de sus víctimas, que ingresaron así al nutrido panteón de dioses populares de la Argentina. A nosotros nos interesa muchísimo, y es un capítulo del libro, lo que nosotros llamamos las carreras post-mortem. Y voy a ir terminando. En todo caso lo dejo para después. Solo para finalizar. Yo he partido de un número limitado de muertes, pero al reconstruir el dinámico proceso de su conversión en casos y luego en problemas públicos, las validé con otras muertes también acaecidas en las últimas décadas. Intenté demostrar la centralidad de las formas de matar, del tratamiento posterior del cuerpo y de las versiones sobre los muertos, en las reacciones y cambios posteriores. Enfaticé también en la complejidad de tales relaciones. Otras muertes similares no alentaron demandas sociales y quedaron en el olvido. Pensé el cambio de manera multidimensional. Es necesaria la conjunción virtuosa de diversos factores, no solo para peticionar cambios, sino también para que estos tengan la posibilidad de concretarse. Intenté demostrar que fue una particular confluencia de actores, la estabilización del tema en los medios de comunicación y la acción de agentes públicos, lo que hizo que las muertes violentas estuvieran en el origen de prácticas complejas que luego llevaron a una serie de transformaciones políticas, sociales y culturales en la Argentina. Cada muerte vivo necesitó reactivar otras del pasado para construir el problema general y luego cada una de ellas va a ser utilizada por otras muertes para nombrar otros casos y eventualmente para provocar nuevos cambios. Para finalizar, la pregunta es ¿qué particularidades tiene la Argentina en relación con otros países? Una primera conclusión al recorrer la literatura internacional sobre el tema es que siempre, por supuesto hablando de momentos de paz, ha habido casos de muertes muy diversas, con gran poder de conmoción y que radicaron en cambios ulteriores. Por ejemplo, en la India, en los últimos años, hay un par de trabajos que muestran que los casos de suicidios de campesinos han promovido la acción de organizaciones sociales que llevaron a primer plano el problema del despojo y la especulación de las tierras. O por ejemplo en Inglaterra,
cuando en el 2007 se dio el caso Baby P, que es la muerte de un bebé luego de meses de abusos y malos tratos por su madre y su pareja, que llevó a una puesta en cuestión del servicio social y el sistema médico inglés. Si uno mira América Latina y la pone en la Argentina, por ejemplo, si uno toma ciertos trabajos de los países con mayor tradición de violencia, como por ejemplo Colombia, lo que señalan estos trabajos es que la muerte violenta y frecuente ha producido, de manera de pecos, la banalización o naturalización de la violencia. Uno de sus corolarios es el acostumbramiento social y la pérdida de estremecimiento ante la muerte, cercano a lo que otros autores han llamado como la fatiga de la preocupación. Sin embargo, aún en los países con mayores tasas de violencia de la región, en cada uno de ellos, periódicamente, recientemente ha pasado en México incluso, hay casos que concentraron la atención nacional y aglutinaron renovadas demandas sobre cambios. En nuestro país, nosotros argumentamos, estamos lejos de un panorama de naturalización y también nos distanciamos de la relación de la sociedad y la política con la muerte que Claudio López, en un complejísimo y maravilloso libro, señala para el caso de México. Al fin de cuentas, el recorrido de estas páginas demuestra que una gran variedad de muertes se encierra en un poder de conmoción que, según la acción de los actores y la coyuntura, logra reactivarse. El panorama descrito se distancia también de los casos de mayor conmoción, por ejemplo, en los Estados Unidos, para lo cual tenemos muchísima bibliografía. Por ejemplo, no tiene nada que ver con las matanzas seriales, muchas de ellas en campos universitarios, los llamados crímenes de odio de contenido homofóbico o la persistencia de violencia policial racista contra afroamericanos. También se aleja del doble movimiento que los trabajos de Europa Occidental han señalado para los últimos 20 años. En una dirección consignan una profunda regresión del hacer morir del Estado. Nosotros vemos que en Argentina el Estado continúa matando. Esos mismos trabajos para Europa señalan al mismo tiempo una creciente atribución de responsabilidad al Estado por las muertes ligadas a riesgos sanitarios y ambientales. La verdad es que hay muchísimas muertes en Argentina que no generan conmoción ninguna. Por ejemplo, y esto no se trata de un problema cuantitativo, por su gran número podría ser las muertes producidas por el mal de Chagas, que si la tasa de mortalidad es altísima. Bueno, no hay mucha información pública por eso. No se suscita en Argentina un escándalo, por ejemplo, comparable al que hubo en Francia cuando, digamos, la muerte bastante de muchas personas como consecuencia de una ola de calor que llevó, entre otras cosas, a la dimisión de un ministro. Pero sí es que hoy el panorama europeo está cambiando y los nuevos trabajos se están preguntando por el impacto de las muertes por atentados terroristas y la de los inmigrantes clandestinos que mueren al intentar llegar a Europa. En tal sentido, estas muertes, las que Judith Butler llama las que no merecen ser lloradas, perpetradas lejos y afectando a seres que importan menos, no tienen lugar en un espacio público exclusivamente centrado en las muertes localmente acaecidas. Ustedes podrían reprocharme, y ahí termino de verdad, con justa razón, que yo he desatendido algo que ustedes me enseñaron cuando yo era estudiante de este lugar, leyendo el Peter Thompson, que él decía que no hay que estudiar solamente a los ganadores, a los éxitos, sino también hay que estudiar a los perdedores. Es muy difícil recuperar a una cantidad impresionante de muertes violentas que hay en Argentina. Yo como les dije antes, muertes que han sido eficaces en el sentido que han logrado involucrar y plantear problemas nuevos, más aún si uno presenta, si yo miro, digamos, cuando uno va, los antropólogos van al campo y hacen trabajo de campo, algo, lo que yo les he contado cambia un poquito, porque no solamente no he tratado o he desatendido una cantidad de muertes que también están operando, sino que también yo les he hablado de los cambios de una perspectiva macro. La muerte cambia también, y el cambio cambia de acuerdo a el punto de mira o el foco de análisis
de dónde se morían. Y en ese sentido, quiero decir que, bueno, he sido una buena alumna y en el libro, obviamente, que hay otros capítulos que tratan de aquellas muertes que no se nacionalizaron, pero que fueron muy importantes en la escala donde aparecieron, si bien la escala, hay distintas escalas al interior de una escala local, que en todo caso después podemos establecer la discusión. Son muertes tan brutales y tan escalofriantes como estas, pero que seguramente muchas, estoy casi segura que ustedes ni se enteraron, no logran trascender la escala local. Nosotros nos centramos en dos triples crímenes de mujeres, uno en 1997 y otro en 2002, en diferentes asesinatos en la provincia de Buenos Aires, desde los 80 y en realidad más sobre los 90 porque tenemos un problema de fuentes, y también en las muertes violentas que suceden en un barrio popular de el Gran Buenos Aires, y ahí vemos otras muertes y otras funciones políticas de las muertes y lo completamente distinto. Muchas gracias. Bueno, seguimos con la misma práctica, así que espacio para un par de preguntas. Sí, Rodrigo. Sí, yo pensaba más que nada en recordar los casos que son como dos paradigmas, ¿no? Uno podría encontrar de lecturas de esas muertes y de los usos políticos y sociales, o cómo impactaron políticos y sociales, porque aún en toda la diversidad a mí me parece que desde la muerte de Silva, María Soledad, la masacre de Burge, se leen, por decirlo de alguna manera, en el marco del nunca más, ¿no? Habíamos dicho nunca más y es esa violencia de en cambio la muerte de Bloomberg es otro paradigma que ya es el de la inseguridad y donde el enemigo cambia, porque ya no es el poder el enemigo, el discurso de la inseguridad, el peligro, digamos, para decirlo mejor, más que el enemigo, el peligro está en otro lado, ¿no? Me da esa sensación, claro, empodera a otro sector que no es, digamos, son dos sectores bien diferentes que se movilizan y hasta, digo, me parece que ha habido explícitamente alocuciones de un lado y otro por eso, pero pensaba que nunca lo había pensado cuán claro se ve en ese cambio de paradigma a partir de la muerte de Axel Bloomberg, ¿no? Y de lo que significó además, porque es esta idea de un Estado, sí, mucho más, con más fuerza, el cuestionamiento del garantismo y todas esas cosas, ¿no? que la famosa proyecto de ley Bloomberg. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, es un poco lo que nosotros tratamos de mostrar. A ver, la relación con el nunca más, con los movimientos de derechos humanos, para estas muertes es un poco es compleja, ¿sabes? Porque yo estoy convencida, y bueno, de hecho, una de las hipótesis del libro es que una de las cosas, digamos, el impacto de la dictadura generó una nueva sensibilidad frente a la muerte y provocó un cambio en relación a lo que es una buena muerte, lo que es una mala muerte, qué es lo que se hace. No, esto no. Eso, mire lo que mire ese documento, hables con casi uno que está al lado del perpetrador, como hay gente del gobierno peronista de Catamarca vinculada con el sadaísmo, hasta, por supuesto, la gente de la COPE, lo que es realmente no. Esto no se hace con un cuerpo independientemente, no, esto no. Y a mí me parece que yo creo que el tratamiento de los cuerpos en la dictadura, yo creo que eso es decisivo. Entonces, eso es una interpretación nuestra. Ahora, estoy convencida que es así y me parece que, digamos, el primer disparador es lo que vos haces con el cuerpo. Y cuando empiezan a descubrir que hay atrocidades, porque todo te da un desastre. Eso es una parte, si vos querés, es la interpretación, es una de las claves, es uno del inicio de la interpretación. Ahora, que
los organismos y el nunca más está operando ahí. Mira, si vos analizás la afiliación en la cual se reconocen muchos de estos movimientos, no es el Yo no decía en los organismos en sí mismos, sino en la sensibilidad social. Ah, sí. Esta frase que sigue repitiendo, digamos, habíamos dicho nunca más. Ah, ¿no? sí. En ese sentido. En ese sentido. En ese Ah, sentido, en y ese que sentido, moviliza sí. un sector, digamos, En que ese se sentido, identifica sí. con ciertas ideas progresistas, por llamarlo de alguna manera, también vaga, Sí. no implica la palabra, que no es lo que se movilizó con el caso Bloomberg. Sí, Que me acuerdo que Ah. además se decía, bueno, hay una reacción por Bloomberg, pasa mucho de estos casos, pero este es un chico rubio, clase media, eso también se dijo. Sí, con con el el tiempo. Bloomberg. Todo el tiempo. Sí. Ah, no, no, Sí, sí, en ese sentido.